Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación que les voy a hacer en el marco de la Feria Regional de Educación Medioambiental en la categoría de Vida Sustentable y Ciudades Sostenibles. Les voy a presentar el proyecto Aguas de Barrio. Yo soy Rosa Chandía Jaure, soy académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana y he estado a cargo de la concreción del proyecto Aguas de Barrio, que es el que les voy a mostrar hoy día. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el proyecto Aguas de Barrio es un fondo de innovación a la competitividad que fue financiado por el gobierno regional y metropolitano de Santiago. Se ejecutó aproximadamente entre el 2018 y el 2020, lo estamos terminando ahora. Y el nombre completo es un modelo participativo para la recuperación del agua lluvia a través de sistemas de drenaje en el paisaje urbano en el centro sur de Santiago. Antes de mostrarles exactamente el proyecto, les voy a dar un poco de contexto, dónde están las motivaciones de este proyecto. Primero decirles que obviamente estamos en un contexto de cambio climático donde los fenómenos asociados a la escasez hídrica cada vez van en mayor aumento y por lo tanto las ciudades tenemos que hacer esfuerzos para que de manera colaborativa, participativa, podamos transformar un poco las dinámicas que las ciudades han tenido, que nuestra ciudad incluso ha tenido, en la ciudad de Santiago, sobre la gestión de los recursos hídricos. Y para eso tenemos estrategias que pueden ir de la mano de soluciones técnicas, pueden haber estrategias que estén asociadas a la naturaleza, y puede haber también estrategias que incorporen a las personas. Entonces, primero comentar que obviamente para poder entender esto, de la importancia que tiene y cómo es tan relevante que todos participemos en esta tarea, es que debemos entender que está todo conectado, que el hábitat humano se sitúa en un contexto natural y ese contexto natural al mismo tiempo ha ido pasando por extensos periodos de evolución y de transformación y de adaptación para poder crear ambientes en los cuales el hombre ha llegado a configurar los asentamientos humanos. Entonces, esto es el primer mensaje, está todo conectado. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mirada que propone el proyecto Aguas de Barrio es una mirada integral, donde se habla de que desde la perspectiva sistémica, que todo es un sistema, todo está conectado desde las telarañas de los insectos, las redes de los aviones, la comunicación con las personas, los sistemas constructivos que se utilizan en las zonas rurales, cómo se conectan con las ciudades. Son distintos sistemas, son distintos subsistemas que se van conectando y que forman esta unidad que viene a ser en la macroescala la biosfera como el gran sistema planetario, donde todo ahí funciona y todo lo que se realiza en una dimensión afecta en otra dimensión. En el caso del agua, el ciclo hidrológico, es parte de un subsistema de la biosfera, donde lo importante es recordar que se producen permanentemente intercambios en los estados del agua y también en cómo el proceso del ciclo del agua va hablando de un agua que es de escorrentía superficial, un agua que se evapora por el efecto de la radiación solar, un agua que se infiltra en el subsuelo, y un agua que en ese ciclo precipita nuevamente. Se repite el ciclo una y otra vez y sus expresiones visuales en el ambiente son estas que se ven aquí. Algunas son de precordillera, otras son del sur de Chile, otras son de ambientes urbanos, pero finalmente es la misma agua que está en este proceso transformándose permanentemente en el subsistema al cual pertenece. En este ejemplo que les muestro es cómo el agua está ahí conectada en todos los ciclos, podríamos decir que desde que se evapora del océano, se condensa en las nubes, el viento la arrastra hacia
las zonas de montaña, cuando se condensan empiezan a descender en forma de precipitaciones. Una vez que precipitan, tienen dos opciones: o van por escurrimiento superficial a formar ríos y lagos, o van por infiltración a las napas subterráneas y finalmente van llegando en un largo proceso nuevamente al mar para poder iniciar este ciclo del agua permanente. Es importante comentar que el agua del océano se evapora en mucha mayor cantidad que lo que cae en precipitaciones, porque hay un porcentaje que se va quedando en la tierra respecto del que queda en el océano. O sea, en la vegetación, en la evaporación de las plantas, en el suelo que se absorbe un porcentaje y en la atmósfera que retiene algo que no alcanza a llegar al suelo cuando está precipitando, se evapora antes. Bueno, en ese contexto de la importancia que tiene entender el agua en esta escala sistémica, macroplanetaria, donde una acción determinada condiciona el actuar de otras sistemas dentro de todo el ciclo hidrológico, el proyecto Aguas de Barrio lo que buscó en su momento fue hacer compatibilizar dos miradas que se complementaban sobre el desafío de cómo hacer una ciudad más resiliente. Y en ese sentido recordamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se asocia a una de las miradas, el Objetivo 6, que habla de garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible para el saneamiento de todos. Entonces ahí era muy importante entender que el agua podía ser entendida también como parte de un patrimonio cultural y ambiental que nos pertenece a todos. Y en ese sentido la necesidad de reconectarnos también con estas dinámicas del agua que permiten la vida en la Tierra. Como de un río se canaliza, en la imagen de la derecha pueden ver el río Maipo, y en la de la izquierda una entrada del canal El Carmen, que está en el Cerro San Cristóbal, y finalmente es la misma agua que se va transformando desde procesos naturales a procesos más urbanos. La otra mirada es la mirada que tiene que ver con las personas. Entonces nos asociábamos aquí con Daniela Godoy, que fue parte de este trabajo, a tratar de entender cómo la ciudad podía lograr que fuese más inclusiva, más segura, más resiliente y más sostenible. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos entender que desde lo político y lo sociocultural podíamos efectivamente desarrollar una ciudad más resiliente? Y eso implicaba entender la problemática que hay desde esa perspectiva, cómo frente a un problema en la ciudad, las soluciones que se proponen la mayoría de las veces tienen que ver con el asistencialismo, con resolver el problema a las personas, y eso implica que la consecuencia es que la gente no logra desarrollar sus propias capacidades para poder resolver internamente sus problemas asociados a los espacios públicos, por ejemplo. Entonces, la consecuencia de esto es que obviamente frente a problemáticas ambientales locales se deteriora el espacio público ante la falta de mayores capacidades locales para poder enfrentar el mismo problema. Si nosotros miramos cuál es el contexto medioambiental en el cual nos estamos situando, podemos visualizar que el cambio climático ha traído consigo uno de los periodos más extensos de sequía meteorológica. Si miran el gráfico y pueden ver cómo están en color verde, se ven los años lluviosos, los colores grises son años normales y el anaranjado es un año seco. Si miran los periodos de tiempo de principios del siglo XX, lo que se llamó la sequía de 1968, y la comparamos con el episodio de mega sequía que enfrentamos en el periodo 2010-2019, vemos que efectivamente en este periodo de tiempo no ha habido periodos lluviosos. A lo más ha habido algunos años de lluvias normales, pero la mayoría de los años son años secos.
En la gráfica muestra hasta el 2018, pero aquí complementamos con lo que ha ocurrido entre el 2019 también en el 2020. Vemos que en el 2019 los índices de precipitación estuvieron muy por debajo de lo que se entiende por año normal, que sería la línea con puntos, y las barras son lo que efectivamente llovió. Y en el año 2020 en Santiago tuvimos este mes de junio que nos trajo muchas precipitaciones, pero aún así, pese a la cantidad de agua caída, en el total anual todavía estamos muy por debajo, en torno a un 40% respecto de un año normal. Entonces este es uno de los problemas, la sequía que tiene que ver con el cambio climático y la falta de precipitaciones suficientes para abastecer a la ciudad. El otro problema tiene que ver con la ciudad en sí, en cómo nosotros tiene que ver con un tema de gestión del agua. Entonces también eso se asocia a cómo nosotros visualizamos la ciudad que tenemos y cómo la entendemos. Y esta imagen que ven aquí es una vista aérea a 100 metros de altura del centro de Santiago. Si se fijan, en un costado se ve el Cerro San Cristóbal, de fondo se ve el cordón montañoso, en el centro se ve el Cerro Blanco, en el otro extremo se ve el Cerro Renca. En la franja del centro se ve el río Mapocho y aquí el parque forestal como un cordón montañoso. Y bueno, están las edificaciones. Entonces, bueno, hay una matriz ecológica que tiene nuestra ciudad y frente a esa matriz hay una forma de gestionar también la ciudad. Visto desde otra perspectiva, nuestra misma ciudad, visto desde arriba, desde la cordillera, nos damos cuenta que nuestro paisaje natural es un paisaje de una condición mucho más semiárida que lo que estamos habituados. Y eso implica que el paisaje natural que a nosotros, que se adapta a nuestro clima, es un paisaje que está escasamente presente en el centro de la ciudad. Y eso tiene que ver también con que la vegetación, la forma que tenemos de gestionar nuestros espacios públicos, demanda altos consumos de agua, porque también las especies que están ahí asociadas son especies de otros climas que requieren mayor cantidad de agua. Entonces, bueno, somos una ciudad que ha crecido mucho, ha expandido mucho, que ha tenido un gran desarrollo tecnológico en los últimos años de equipamiento y de infraestructura. Sin embargo, en las temáticas asociadas al problema de la sequía en la ciudad, no estamos preparados, porque estos episodios de sequía vienen en contraste con periodos cortos e intensos de precipitaciones, que son más propios de un clima árido o semiárido. Entonces, cuando llegan estas precipitaciones, los suelos están impermeabilizados y la ciudad no está preparada, entonces se convierte en un problema. Problemas que pueden llegar al extremo, como lo ocurrido hace unos años atrás, cuando se desbordó el río Mapocho a la altura de Providencia y resultaron afectados muchas viviendas, muchos locales comerciales. El conflicto ambiental se convirtió en un conflicto socioambiental. Y luego vemos en una pequeña escala cómo hay decisiones que tienen que ver con la impermeabilización de la ciudad, que nos hablan de que la ciudad no está preparada y las personas tampoco lo están. Entonces vemos, por ejemplo, algunos casos como este, que están en el centro de Santiago, mientras cae el agua en una zona impermeable, hay una barrera, hay pasto que tiene alto consumo hídrico, y el agua lluvia que ha caído aquí no tiene la capacidad de pasar hacia el área de jardín, simplemente porque la solera de la vereda no lo permite. Y luego vemos situaciones como esta otra, que en pocos milímetros de precipitación que cae, el agua se va rápidamente evacuada por las redes de alcantarillado y es transformada en un residuo. O sea, cómo evacuamos rápidamente el agua, porque es un problema, y no la valoramos por su aporte que puede tener incluso, por ejemplo, a los árboles que se ven en esta misma vereda. Entonces, bueno, el proyecto Aguas de Barrio lo que proponía en su momento era, bueno, tenemos un problema en la ciudad, que frente a este problema de la sequía y la falta de capacidades que tiene la ciudad para enfrentar estos intensos periodos de lluvia frente a extensos periodos de sequía. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la gestión hídrica urbana?
en una solución tradicional, en un modelo técnico convencional, nosotros igual podríamos hacer algo, podríamos traer a expertos en ingeniería hidráulica, en suelos, arquitectos también, para poder cambiar algunas lógicas que tiene la gestión del agua en la ciudad, que pudiera ayudar a mejorar el drenaje y la filtración de agua, controlar las sequías, y a también aportar servicios ecosistémicos adicionales. Eso lograría la mejoría de la gestión del agua urbana. Lo que propuso el proyecto Aguas de Barrio era además incorporar la variable colaborativa y participativa. Entonces, frente a la misma pregunta, cómo mejorar la gestión hídrica urbana, nosotros agregábamos la participación ciudadana como un componente fundamental. Entonces, además de lograr resolver el problema de la gestión del agua urbana, teníamos más respuestas, teníamos múltiples respuestas, y una de ellas podía ser la formación de capacidades, la apropiación del espacio público, cómo podíamos brindar una respuesta más eficiente a los problemas, y eso iba a mejorar también el capital social de las personas, y además íbamos a crear redes de colaboración, fortalecer la educación medioambiental y ser más inclusivos y participativos en la toma de decisiones del espacio público. Así fue como diseñamos un modelo de colaboración y participación. Esta es como la hoja de ruta del proyecto, el ciclo de vida que tenía el proyecto, incorporando la variable de participación ciudadana. Entonces se visualiza cómo teníamos una primera etapa de diagnóstico y consulta, una segunda etapa grande de capacitación, una siguiente de coideación y codiseño, finalmente una que tenía que ver con construir un prototipo de captación de aguas lluvias en el espacio público, finalmente la organización y el cierre del proyecto. Todo esto de la mano de una permanente actividad de difusión de todo lo que estábamos haciendo, y además en este modelo lo que hacíamos era ir incorporando a distintos actores en distintas etapas del proyecto. Además, otra particularidad que tuvo el proyecto Aguas de Barrio es que nosotros éramos una oficina técnica que se montó para el proyecto, y lo que hacíamos era entregar información a las personas, hacer que participen y que en el fondo sean parte de las decisiones. Luego esta información, nosotros teníamos un periodo de tiempo que trabajábamos en solitario, organizando, sistematizando la información, luego le devolvíamos a las personas lo que ellos mismos dijeron de manera organizada, y podíamos situar las bases para continuar conversando, y de esa manera fuimos alternando este intercambio de visiones que era colaborativo, porque buscaba primero posicionar un trabajo interdisciplinar entre distintas especialidades, como arquitectos, ingenieros hidráulicos, especialistas en suelo, trabajadores sociales, mediadores sociales, estudiantes de arquitectura también, y también integraba a distintas instituciones, la universidad como fuente generadora de conocimientos, como espacio para el saber, la Municipalidad de Santiago como un beneficiario y colaborador también, porque el espacio público era parte de su jurisprudencia, y por lo tanto se realizó un trabajo muy colaborativo con ellos. Y por otra parte, toda la agrupación de personas y vecinos, organizaciones sociales, que se vieron interesadas en este proyecto y que fueron haciéndose parte de él para poder ir trabajando en el tema. Bueno, trabajamos en el barrio Almagro, que es una zona que nosotros definimos como barrio Almagro, está en el centro sur de Santiago. Aquí se visualiza este sector en blanco, es donde está el Parque Almagro. Si miran acá está San Diego, los límites eran Eleuterio Ramírez, Santa Rosa, Avenida Mata y la calle Biel por el poniente. Y más o menos esta es la apariencia, la diversidad de usos que tiene el lugar. Lo que ocurre en este barrio es un barrio con una mixtura de usuarios y de equipamiento, con unos nuevos vecinos que han llegado productos de la renovación urbana, que conviven con vecinos que han vivido toda la vida en ese sector. También hay mucho equipamiento educacional, hay talleres, locales comerciales, la calle 10 de Julio está aquí pasando por el centro, etc. Lo primero que hicimos en el trabajo fue hacer una convocatoria. Hicimos dos actividades, una fue un trabajo puerta a puerta, y también activamos todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter,
para poder incentivar a la participación e invitar a las personas a participar en el proyecto. También creamos nuestra página web, www.aguasdebarrio.cl, que en un principio actuó como un medio de difusión y actualmente es un espacio que tiene información para el aprendizaje. Entonces, también les invito a visitarlo. En el curso de capacitación que hicimos para los vecinos que convocamos, hicimos muchas actividades asociadas a tratar de hacer que todos hablásemos un lenguaje común, porque nosotros queríamos que estas personas interesadas nos ayudaran a tomar decisiones de diseño y de estrategias de intervención, pero para eso era preciso que hablásemos todos un lenguaje similar. Entonces, hicimos sesiones temáticas, donde lo primero que el primer contenido tenía que ver con la mirada, el enfoque medioambiental en la ciudad frente al incremento de la sequía, la importancia que tiene esto que, como comencé con esta presentación, de mirar en sistema, pensar como un sistema. Luego aportamos conocimientos conceptuales sobre la importancia que tiene la naturaleza en las ciudades y en las personas. Integramos conceptos como infraestructura verde urbana, hablamos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que tienen una sigla SUS, y porque este era lo que nos interesaba ir desarrollando. Hicimos una siguiente sesión muy técnica donde pedimos a los ingenieros que explicaran a los vecinos cuáles son las claves del drenaje desde el punto de vista de la hidrología, de la hidráulica y de los suelos. Y eso fue un trabajo en laboratorio muy interesante, muy entretenido también, que todos aprendimos. Y finalmente, tratamos de unificar estos conocimientos y terminamos realizando ejercicios de participación sobre cómo con todos estos saberes podíamos empezar a ser parte de la toma de decisiones para manejar de mejor manera las aguas lluvias en el barrio Almagro. Así es como se realizaron talleres de coideación, talleres de codiseño, para poder ir trabajando en conjunto con todos para tomar decisiones adecuadas en torno al lugar que era el caso de estudio. Hicimos una serie de talleres donde los participantes eran las mismas personas que hicieron el curso de capacitación, y como les fui contando, depende del taller, se van agregando algunos actores diferentes que son parte de las decisiones que tenía que ver con el proyecto participativo. Algunas conclusiones relevantes que salieron de los primeros talleres, que se las muestro aquí, tiene que ver con la visión estratégica que se construyó en conjunto sobre cuáles eran los ideales que las personas visualizaban para el barrio, y también qué necesitábamos hacer para poder poner en marcha estas acciones. Y en esta nube de palabras visualizan que participación, formación medioambiental, organización, son parte de los consensos a los cuales todos y todas las participantes llegaron en estos talleres, y fue muy estimulante también esta parte. Entre otras estrategias, nosotros utilizamos diversos recursos. Uno de ellos fue la idea de construir collage para poder pensar en imaginarios sobre la ciudad que queremos, y también aportando con planimetrías para poder visualizar en conjunto con los vecinos cuáles podían ser posibles estrategias de intervención. Y aquí hay una que es bien interesante, y es la idea que surge de los vecinos de crear corredores que permitieran conectar, por ejemplo, el vuelo de los pájaros entre el Parque Almagro y el Parque O'Higgins. Y para eso se visualizan algunas calles que conectan, que podrían eventualmente servir de conector para poder crear estas dinámicas más ecológicas dentro de la ciudad. Entonces, lugares de intervención que son espacios de oportunidad. Utilizamos una maqueta, como la pueden ver ahí, como recurso didáctico para poder entender el barrio donde estábamos trabajando, y las banderitas con colores eran parte también de las estrategias didácticas que desarrollaron las especialistas del proyecto en temas de participación ciudadana. Elaboramos junto con los ingenieros y los estudiantes de arquitectura que fueron parte del equipo técnico estas fichas que lo que hacían era sistematizar de manera muy didáctica cuáles eran los posibles sistemas urbanos de drenaje sostenible que se podían aplicar en el barrio por la tipología que era. O sea,
Lo que hicimos aquí fue traducir un manual de ingeniería, de técnicas alternativas de manejo de agua y lluvia, a unas tarjetas de trabajo que permitieran el diálogo con las personas. Entonces, así, si se fijan, los colores tienen que ver con los colores de las fichas. Y lo que pasaba es que las personas tenían las fichas e iban situando en la maqueta dónde podrían estar estas estrategias de intervención. De ese mapeo nos quedaron una selección de tipos de SUTs que los vecinos, las vecinas, decidieron que podían ser propicias para ciertos lugares de intervención, que quedaron marcadas ahí. Nosotros después las sistematizamos en unas planimetrías para poder crear insumos para poder conversar con la gente de la Municipalidad de Santiago. Y poder visualizar también a través de un trabajo de aerofotogrametría cuáles eran los lugares que los vecinos diagnosticaban como posibles lugares de intervención, y nosotros quizás no veíamos qué particularidades veían ellos desde su conocer local. Y aquí es un ejemplo de las fichas que fuimos haciendo por cada lugar, donde lo que mostrábamos era la fotografía aérea para poder distinguir si los vecinos dentro de ese punto en el plano habían visualizado una esquina o la otra, y poder detectar dónde estaban las problemáticas y conversar con los técnicos de la municipalidad para poder evaluar en conjunto también la factibilidad de realizar o no alguna intervención. De ahí se definieron de todo este mapa de puntos posibles, primero se acotaron a 11 lugares puntuales, priorizando ciertas estrategias de factibilidad, de costos, de beneficios. Se priorizaron primero 11 lugares, y esos 11 lugares después se acotaron a 5 lugares, como los 5 lugares fundamentales. Y de ahí se integró un nuevo actor, que fueron los estudiantes de arquitectura de último año y sus profesores de la Escuela de Arquitectura de la UTEM, quienes trataron de entender a los vecinos como si fuesen sus clientes. Y por lo tanto, estas otras banderitas lo que representaban era un conjunto de atributos adicionales a los SUTs, al sistema técnico de recuperación de agua y lluvia, que los vecinos visualizaban como posibles lugares para mejorar el espacio público en sí. Por ejemplo, lugares de encuentro, lugares para juegos de niños, lugares de divulgación cultural, mayor iluminación, mayor cantidad de espacios de reciclaje, etc. Entonces, por cada lugar de estos que se acotaron, los vecinos definieron ciertos atributos, que esos atributos después se convirtieron en las bases para un concurso que hicimos de ideas con los estudiantes para poder trabajar en propuestas de diseño de ese espacio público que incluyera sistemas para la recuperación del agua y lluvia. Hicimos un workshop que se llamaba Agua en la Ciudad, donde pusimos a especialistas a conversar sobre otras ciudades que han avanzado más en mirar las estrategias de drenaje de la ciudad de otra manera, en tratar de desimpermeabilizar el suelo para poder crear dinámicas que son más favorables a los ecosistemas que están presentes en la ciudad, etc. Entonces hicimos un trabajo ahí muy interesante, también nuevamente colaborativo. Pueden ver aquí, estas son las salidas a terreno con los estudiantes recorriendo el barrio. También trajimos a empresas para que nos mostraran cuáles eran las ofertas que tenía el mercado disponibles para poder avanzar en cambiar la forma en que se diseña la ciudad. Y también llegamos a un acuerdo político con el alcalde de Santiago y la intendencia también del momento, para crear un acuerdo por el agua y la ciudadanía, donde hay un compromiso entre el rector, el alcalde y la intendencia de avanzar hacia una gestión más sustentable del agua que incorpore la visión de las personas en la toma de decisiones sobre el espacio público. Se desarrollaron 20 propuestas de intervención en este concurso, de las cuales se preseleccionaron 10. Los vecinos fueron el mismo jurado, fueron parte del jurado que seleccionó, y de esas finalmente se eligieron 5 propuestas, y de esas 5 propuestas terminamos construyendo una, que fue nuestro prototipo de intervención. Y esa propuesta ganadora, el equipo técnico del proyecto estuvo trabajando en un periodo de tiempo de unos 2 meses más o menos, acotándola a las dimensiones de lo que nosotros podíamos construir con el presupuesto que teníamos y con los metros cuadrados que habíamos gestionado con la municipalidad. Evaluamos toda la factibilidad técnica para que esto pudiese transformarse.
y así nos quedó el Jardín Piedras de Centeno, que es un proyecto de 60 metros cuadrados que está ubicado en la calle Centeno, entre Coquimbo y Aconcagua, pueden visitarlo si quieren. Y lo que hizo fue definir estrategias primero estructurantes, que era vamos a hundir el suelo para poder propiciar la captación de agua lluvia desde la calle. Luego vamos a construir obras, vamos a construir un pozo de infiltración para poder infiltrar esas aguas que entren en este lugar, y vamos a crear pavimentos drenantes, vamos a hacer que todo el sistema tenga un sistema de drenaje en sí, para mejorar la permeabilidad del suelo. Y además, como estrategia complementaria, vamos a cambiar la vegetación, vamos a liberarnos del pasto para poder plantar especies nativas de bajo consumo hídrico que puedan convivir de manera armoniosa en este espacio público. En forma complementaria, los vecinos de la calle nos pidieron que además mejoráramos un espacio que estaba degradado, entonces hicimos también un sub alternativo, que es esta zanja de infiltración, que permitió, y también plantamos flora nativa, gracias a la colaboración de Parque Metropolitano, que nos donó muchas de las especies que se ven aquí. Y bueno, llegó el momento en que el proyecto fue construido en enero, y el 29 de junio de este año cayeron 32 milímetros de agua en menos de 24 horas. Eso para un suelo tan impermeable es una gran cantidad. Lo que ocurrió es que se nos inundó, como pueden ver aquí, el espacio que estaba previsto que se inundara, y lo interesante es que al día siguiente esa agua se había drenado completamente gracias a las obras de intervención que hicimos. Si se fijan, incluso en esta imagen se ve una parte que no es parte del proyecto, donde el agua todavía está acumulada, pero todo nuestro proyecto está completamente seco porque el agua drenó hacia las napas subterráneas. Aquí hay algunas imágenes que muestran el momento en que está lloviendo y cómo funcionaba el sistema. El agua es captada por este punto, pasa por este pimiento, baja por estos canales que están aquí, llega al centro, y en el centro se tiene una cámara decantadora y luego infiltra hacia el subsuelo. En el otro caso, se construyó un asiento con piedras como a modo de gavión, y el sistema permea el agua en este sector que está aquí mientras está lloviendo, y la vegetación va creciendo libremente. Muy propia esta apariencia de la vegetación como creció 5 meses después, a la apariencia del bosque esclerófilo, del matorral esclerófilo propio de la precordillera del centro de Santiago. Algunos otros proyectos que quedaron en cartera, ¿se acuerdan que eran 5 proyectos? Nosotros construimos uno, entonces aquí les muestro algunos que no han sido construidos, pero que estamos en proceso de pensar en estrategias para financiamiento, estrategias para poder posicionar otras alternativas de transformación del espacio público. Este es un proyecto que se llama Colmena, que lo que tiene básicamente es que cambian los módulos, crea pavimentos permeables y una zanja de infiltración en el centro para crear un jardín de lluvia, y además crea este mobiliario que tiene múltiples usos. Es asiento para sentarse, y además propone aquí, este proyecto está ubicado frente a un jardín infantil, lo que propone es además incorporar mosaicos hechos por los propios niños del jardín infantil para poder apropiarnos de mejor manera de este espacio. Ese al frente se visualiza, son todas visualizaciones no reales del proyecto, pero con una resolución muy buena que les permite visualizar cómo nosotros creemos que se vería este espacio público. Otro en la calle 10 de Julio, una propuesta modular para aquellas veredas donde hay muy poquito espacio, realmente no se pueden crear áreas verdes, pero sí se pueden crear espacios que permitan conectar los alcorques, que los vemos que siempre están súper separados unos de otros y no están conectados entre sí. Entonces la propuesta busca aprovecharse de las franjas que están entre medio de los dos alcorques para crear un nuevo espacio que capte el agua lluvia desde la calle y cree un ambiente diferente. Aquí se puede ver desde la vereda cómo esta propuesta de mobiliario urbano permitiría captar el agua lluvia en poca superficie y además crear un espacio de calidad para las personas que transiten por esa calle. Y ahí está una vista de frente de la misma propuesta, como el módulo lo que hace es unir árboles, como les conté. Esta es otra propuesta para la calle 10 de Julio, es una zona que está muy deteriorada actualmente, y lo que se proponía aquí es crear una plaza
una plaza drenante que capte el agua de 10 de julio, que en este caso la someta a un sistema de filtro de hidrocarburos por la calidad del agua que llega acá, y depure en esta zona de laminación, y además todo este pavimento que fuese un pavimento permeable, asociado a una vegetación también adaptada a ambientes más propios de nuestro clima. Esta es una vista de cómo se vería la propuesta para crear un espacio público, una plaza nueva en un lugar donde actualmente hay solamente estacionamientos de automóviles. Y esa es otra vista de frente. Bueno, para terminar, comentarles, tal como fueron viendo, que el trabajo que hicimos en Aguas de Barrio es un trabajo interdisciplinar, es colaborativo y participativo, y hay mucho trabajo de mucho tiempo, mucho rigor entre todas las personas que aparecen aquí, que vale la pena tenerlas presentes. Y además del equipo, que fuimos el equipo interdisciplinar que desarrolló todas las propuestas, nuestros grandes colaboradores también estuvieron ahí: Junta de Vecinos, la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, Make Labs, que nos ayudó siempre a visualizar, a previsualizar las ideas que teníamos, Ciudad Sostenible, que nos ayudó a construir el prototipo, y CENIM-UTEM, que nos ayudó con todo el trabajo de laboratorio asociado al curso de capacitación para poder mostrar a los vecinos y vecinas cómo permea el agua en la ciudad. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, @aguasdebarrio, y en Twitter nos llamamos AguasDB. Así es que espero que les haya gustado esta presentación. Voy a responder ahora algunas preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta que nos han hecho de manera recurrente. Voy a dejar de compartir la pantalla. La pregunta que habitualmente nos hacen en este proyecto es cómo nosotros podemos garantizar que efectivamente funciona el drenaje del agua. Comentarles que esto es un prototipo, es un trabajo experimental que nosotros estuvimos haciendo, y la parte experimental incluye también la evaluación de su funcionamiento. Entonces, el proyecto no consideraba en esta etapa la evaluación posterior. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en una propuesta para poder formular nuevos proyectos que permitan en el fondo la instalación de sensores y sistemas para poder medir el caudal efectivo que se realiza. Considerar que todos los cálculos, todo el cálculo de la profundidad del pozo de infiltración, todo el sistema de drenaje, fue previamente simulado y calculado por el equipo de ingeniería del proyecto, y según la experiencia nos ha dicho que efectivamente funciona. Pero las certezas numéricas es parte de la continuidad que tendría que tener el proyecto para seguir experimentando si funciona o no funciona. Sabemos, sí, también que la vegetación la estamos probando, algunas especies nos funcionaron en estos meses, otras no, y las fuimos replantando. Bueno, seguimos en eso. Otra pregunta habitual que nos llega es cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentó el proyecto en todo este proceso. Yo diría que una de las mayores dificultades iniciales que tuvimos fue ganarnos las confianzas de las personas. El barrio en cuestión es un barrio que tiene una cantidad de tensiones sociales importantes, y, y la universidad como tal tampoco había estado de manera muy evidente presente como un actor que apoya al barrio, y también hay resistencia siempre con la municipalidad como tal, como entidad. Entonces, bueno, la primera dificultad fue buscar la manera de generar la convocatoria necesaria para poder atraer a las personas y que llegaran, que quisieran participar. Y en ese sentido, el trabajo que hizo todo el equipo de mediación social, contándole a las personas, a los vecinos, difundiendo en las ferias, difundiendo el material, invitando a participar en un curso de capacitación gratuito, fueron las estrategias que nos fueron resultando.
Y en un segundo nivel, también otra estrategia que nos resultó mucho y hasta el día de hoy tiene mucha fuerza es la implementación del trabajo, visualizándolo a través de redes sociales. Las redes sociales han sido nuestras grandes colaboradoras en este momento con el proyecto y ahora con el tiempo de pandemia mayor sentido cobraron. Nos ha permitido mantenernos en contacto con todas las personas que están interesadas en el proyecto y también ir informándoles, volviendo a hacer convocatorias cuando ha sido necesario. En el fondo, y son redes sociales que van sumando personas, permanentemente está subiendo el número de seguidores. Creo que otra dificultad también tiene que ver como con los tiempos, las gestiones para poder intervenir en el espacio público. La Municipalidad de Santiago tiene su jurisprudencia completa de pavimentos, y eso liberó un poco ciertas tensiones, pero creo que también ahí hay algunas dificultades a futuro sobre los modelos técnicos, porque como son innovadores, a veces no son parte de lo que siempre se ha hecho, y por lo tanto hay mayor dificultad al tratar de proponer soluciones nuevas. Y también resistencias por parte de los vecinos frente a la efectividad de lo que se va a realizar. Creo que esas son las principales preguntas que nos llegan. No sé si tienen otras preguntas, pueden escribirme al correo rchandia@utem.cl, y yo puedo contestarles otras preguntas que les surjan. Espero que les haya gustado esta presentación, reciban un cordial saludo, sigan viendo las otras presentaciones, y estamos en contacto.